Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Estamos ya en la charla 35. Estamos rodeando todo lo que son los arrabales, ahora ya en la calle Medina. Nos meteremos también por la calle Trinidad, por la calle Higueras, sin llegar a acabar la calle Medina, porque nos vamos a detener en todo el arrabal del convento de San Francisco, que lo veremos en lecciones posteriores. Las lecciones 25, 26, 27 son un rodear los arrabales de San Francisco y también de San Pedro, para luego ya entrar claramente hacia el interior de estos barrios. Hemos ido viendo cómo hemos ido recorriendo el Sagrario de Jerez y ahora estamos ya entrando en toda esta zona, dirigiéndonos hacia el corazón de la ciudad. En otras lecciones hemos ido recorriendo la calle Porvenir, toda esta zona de la Plaza de las Angustias, sin entrar a la calle Corredera. Es decir, nos estamos deteniendo en una línea imaginaria, pero que en origen, históricamente, en nuestra opinión, fue una pequeña muralla. Y hoy vamos a seguir la calle Medina en todo este tramo y luego la calle Trinidad e Higueras. Es decir, solo vamos a conocer un poquito este pequeño arrabal. Luego la siguiente lección nos meteremos en este otro arrabal y la siguiente ya en el arrabal de la calle Arcos hasta la Plaza Quemada, es decir, todo el borde en torno a estos barrios de borde de ciudad. Fijaros, aquí tenemos la calle Medina, este es el plano de Madoz, un plano muy interesante. Fijaros en la calle Medina como la calle aquí tiene una inclinación que parece dirigirse hacia el convento de los Descalzos, pero quizá fue un antiguo camino que la creación del convento desvió, como hemos visto que pasó en Madre de Dios y en muchos otros puntos. Es decir, hay caminos que se dirigen hacia un punto y que luego se construye algo y ese camino queda muerto, queda desviado. Y es un poco lo que va a pasar con la calle Medina. Fijaros que era una calle importante, aunque aparentemente no nace de un punto de puerta de la ciudad árabe, luego veremos por qué, sí que nace de esta encrucijada de caminos, muy importante, y que es una calle que en principio era muy importante porque iba hacia Medina Sidonia. Pero vemos que luego la construcción de la estación de ferrocarril acabó desviando ese camino tan claro, que en principio tenía que haber seguido hacia aquí, y lo acaba desviando un poquito hacia el norte, hacia el este puro, cuando realmente él tenía que ser un sureste. Entonces, algo raro pasó por aquí. Lo mismo que nos pasó con Porvenir, que el convento de franciscanas de Madre de Dios acabó cerrando ese camino, que en principio era un camino que hubiera seguido el camino de Sol, es decir, bordear la colina que aquí existe, donde estaban las hermanitas de los pobres, para dirigirse hacia el puente de la Cartuja, que es lo que todos quieren más o menos alcanzar, cruzar el Guadalete por el puente de la Cartuja. Como veis, aquí ha habido muchas interrupciones, tanto el convento de Madre de Dios, luego la estación, es decir, al final la calle Medina vais a ver lo complicado que tiene para lograr salir en su antigua dirección. Bueno, aquí tenemos el convento de la Veracruz, la capilla de las lágrimas, esto lo veremos en lecciones posteriores. Ahí teníamos la Plaza de las Angustias, el convento de la Trinidad. Bueno, fijaros, aquí es un poquito lo que os decía, ¿veis? En esta calle hay una inclinación que queda luego truncada por una nueva casa y esa inclinación parece que se dirigía hacia esta dirección, es decir, probablemente para buscar el puente de la Cartuja o cruzar el Guadalete en algún punto, porque era el camino claramente de Medina Sidonia. Otra posibilidad también es que hubiera bordeado toda esta zona que luego se situó aquí, la estación de ferrocarril, con lo cual este camino quedó truncado. Es decir, la calle Medina, cuya dirección claramente era sureste, pues ha acabado, fijaros, dirigiéndose, truncándose y bordeando por este paso, pues dirigiéndose realmente más hacia el norte, más a una dirección que no era la suya original. Entonces, como veis, aquí ha sido borrado, aún quedan restos en esta calle, pero restos de ese antiguo camino. Y probablemente también en estos caminos que salen de aquí quedan restos de esa dirección. Porque fijaros en este plano tan importante, el plano escala 50.000 del siglo XIX español, se empieza a finales del XIX y se acaba hacia la Guerra Civil. Fijaros que aparecen varios caminos, uno es el que triunfó, que es esta carretera, que se dirige hacia el puente de la Cartuja, pero que como veis da la impresión que ella habría nacido de la calle Sol. Es decir, aquí hay una colina donde está ahora una fundación, antes estaba donde
las Hermanitas de los Pobres, una colina importantísima porque hace que los caminos se dividan a norte o a sur. La calle Sol, que aparentemente pasaba al sur de esta colina, por ahora que es Arzobispo Cirarda, es la que enlazaba con la carretera actual. Pero curiosamente la calle Medina era la que aparentemente habría enlazado con este segundo camino, que ahora vemos que también llega al Guadalete, pero con un recorrido un poco más extraño que este, que es más directo. Y también tenemos este otro camino que también parece dirigirse en la misma dirección. Es decir, había tres caminos que se dirigían aparentemente a intentar cruzar el Guadalete en el este. Fijaros cómo todo esto quedó truncado por la aparición del ferrocarril, que por un lado esta línea y también esta, pues truncaron ese final, esa salida de la ciudad. Aquí se ve muy bien cómo aparecen estos dos caminos casi paralelos que aún existen, los vimos en lecciones anteriores, y este ya mucho más desviado hacia el norte. Aquí nos acercamos y vemos lo que pasó. ¿Ves? Esta calle Medina, pues claramente quedó truncada por todo lo que aquí sucedió. Primero por este ferrocarril que lanzó la calle un poquito hacia el norte y luego ya por el nuevo ferrocarril con su estación que ya o desvió a esta salida, a este paso, o ya hubo que bordear por el sur. En ese caso fue la calle Sol la que recobró un poco su antiguo camino. Aquí lo vemos de nuevo más cerca, fijaros, es curioso esta manzana tan larga, como si hubiera nacido de dos caminos, uno Arboledilla y otro Medina, pero luego queda truncado por todas estas construcciones de aquí. Pero probablemente aquí había varios caminos que salían y que aún se nota en estas divisiones que aparecen aquí. Fijaros que aquí hay como el recuerdo de esa gran manzana que se parte, lo mismo que sucede aquí. Es como una homotecia de esa división de caminos que iban hacia Medina Sidonia. Bueno, entonces vamos a recorrer este camino, que realmente es un recorrido corto, es el tramo de la calle Medina hasta esta plaza. Toda esta zona antes se llamó San Francisco de Paula, luego Arboledilla. Cuanto antes Arboledilla era toda esta zona de aquí, donde había una arboleda y donde se guardaba el ganado. Y esta era San Francisco de Paula. Veremos que aquí hubo un Cristo, quizá hubo una ermita, porque todo da la impresión de que aquí algo pasó, es decir, que aquí había una especie de puerta de la ciudad. Luego lo comprobaremos. Entonces luego vamos a bajar por esta calle, que ya la vimos la otra vez, por la calle Trinidad, por la calle Higueras. Y acabaremos en la plaza. Bueno, aquí veis la calle Medina, cómo se dirige hacia allí y cómo ha quedado truncada por esas construcciones que se situaron donde estaba el ferrocarril y que han desviado totalmente una calle que era muy importante. Este es el convento de los franciscanos descalzos y fijaros que aquí aparecen resto de unos grandes plátanos, maravillosos plátanos, que han quedado totalmente truncados, totalmente cortados. Una de las cosas que hay que hacer, es recuperar inmediatamente esta plantación de plátanos, recuperar sus alineaciones y volver a recuperar lo que fue la calle Medina. También, por supuesto, modificar las farolas, que estas son farolas de carretera. Ya se ve que es una calle poco cuidada. Estas construcciones cortaron todos los árboles y hay que recuperarlos. Aquí lo vemos de nuevo. Fijaros cómo aún quedan restos de esa plantación tan bonita de árboles que iba flanqueando las bodegas, y aún vamos viendo restos de árboles en la calle Medina. Y fijaros, aquí tenemos, ¿veis? Delante de esta bodega faltan prácticamente casi todos los plátanos, lo mismo pasa en este frente, y sería muy muy interesante. Aquí aparece esta maravillosa bodega, que la vimos antes del otro lado, y aquí son las calles que nos habíamos quedado antes. Aquí hubo también otra gran bodega en esa urbanización, y aquí esto es un poquito lo que se llamaba la arboledilla, porque estaba. Entonces, bueno, vemos esta maravillosa bodega, que la vimos en lecciones anteriores por el otro lado, con su gran entrada de rejería, fantástica, y una maravilla que se haya podido conservar. Porque estas bodegas nos muestran un poco dónde acababa la ciudad histórica, los arrabales de la ciudad histórica. Es un edificio fantástico.
Y aquí tenemos ya la manzana de enfrente. Fijaros cómo aquí hay una inclinación de la calle, la que veíamos en el plano de Madoz, y luego se ha regularizado con esta construcción tratando de olvidar esa alineación. Pero era claramente una alineación que indicaba que había caminos que se dirigían un poquito más hacia el norte. Bueno, aquí vemos otro maravilloso plátano. Ya veis que hay que recuperar toda la alineación de plátanos, que no cuesta nada. En Jerez se dan muy bien los plátanos. Aquí lo veis muy bien. Veis como aquí había un camino que se dirigía un poquito más hacia el norte. Aquí tenemos una casa que parece que es como el añadido de dos antiguas parcelas. Fijaros qué elegante este remate en que toca la cornisa. Es lo vimos en alguna otra casa. Seguimos y tenemos casas, parcelas sencillas, una casa isabelina, otra casa más popular, indica que esto era un arrabal popular, otra casa que como veis ha tenido un levante y que ha sido pintada y transformada en un hotel o apartamentos turísticos y que aún mantiene, como veis, y fijaros las molduras de los balcones. Y el remate, un poco tosco, el remate un poco alto, un poco años 40, probablemente 50. Seguimos y fijaros que aquí aparece un momento en que los plátanos casi recuperan la alineación a uno u otro lado y aparece ya una nueva iluminación. Ya veis que aparecen ya farolas mucho más urbanas. Otra casa también muy ordenada y este maravilloso palacio. Fijaros qué idea tan bonita. Es un palacio que se ha retranqueado, ha creado una terraza, con lo cual permite que la luz entre mucho más al interior. Un edificio fantástico. Ha sido rehabilitado y ahora veremos que ha sido elevado en 2 plantas, pero ha mantenido perfectamente el límite de la cornisa antigua. Es una idea muy muy bonita, el hecho de crear una terraza ajardinada fantástica. Mirar, aquí se ve cómo ha sido rehabilitado y bueno, se han levantado 2 plantas, pero bueno, si logra mantener un poco la escala de la calle, pues está muy bien, aquí lo vemos. Se ha salvado el palacio al fin y al cabo. Ya veis que tenía esta rejería, normalmente ya de fundición, y estas molduras. Es un palacio, fijaros, en principio, a pesar de esta gran apertura, pues ha conservado su dignidad. Y aquí tenemos otra casa, también fijaros, con rejería de fundición, muy serena, muy seria, muy elegante. Y que es un edificio que, fijaros, la de viviendas, creo que hemos contado 9, la de viviendas que ha ido creando hacia atrás, da la impresión que, no sé, a nosotros nos parece muy extraño que en Jerez se admita viviendas interiores en tanta proporción, pero no sé, a veces nos entra la duda si realmente a los jerezanos eso no les importa, pero en otras ciudades realmente está prohibido que haya viviendas interiores. Enfrente, ¿qué tenemos? Pues teníamos el convento que se había apoyado de las siervas, luego de este colegio religioso, que se apoyó todo en el solar de la Trinidad, del convento de la Trinidad. Probablemente esta bodega también está sobre terrenos del convento de la Trinidad. Pero fijaros qué maravilloso palacio, enorme, era este conjunto, con sus molduras, sus ménsulas. Fijaros que es curioso, un balcón corrido de 3 huecos, esto no lo habíamos visto en Jerez. Luego la sensación de torreón que dan con estos resaltes preciosos en las esquinas. ¿Veis? Es una arquitectura fantástica. Bueno, ya veis la altura de la planta, es altísima, y este detalle tan bonito da la impresión que es una sillería que ha sido tapada. Vemos que los maestros de obra, sobre todo, más que los arquitectos, los maestros de obra, dejaban la sillería vista y lo hacían todo en sillería. Fijaros, bueno, el zócalo con este mármol y esta aparición de un arco en el encuentro. Fijaros que allí vuelve a suceder. Es una pena que haya sido pintado con distintos, por los propietarios diferentes, suponemos, pero el palacio era tremendo. Fijaros el tamaño que tenía. Este era el último torreón con el arco también, es decir, es un palacio absolutamente simétrico y perfecto. Bueno, y fijaros la elegancia de los huecos y sobre todo la gran superficie de muro
que hay entre hueco y hueco. Tema muy, muy bonito. Aquí vemos cómo acababa ese palacio y aquí podemos ver cómo es absolutamente simétrico, ya veis, con este balcón central, 2 balcones a cada lado y el torreón. Y los 2 balcones y el torreón. Palacio fantástico. Sin embargo, en planta ya veis que, a pesar de que él insinúa un gigantesco palacio, realmente el patio lo tiene en torno al tramo que está pintado de blanco. Pero en origen el palacio era todo él. Bueno, aquí giramos ya hacia la calle Medina, con ese precioso mirador, el hueco de 3. Qué bonito siempre los plátanos acompañando estas fachadas y el otro mirador. Un palacio fascinante. Fascinante. Mirar los miradores. ¿Verdad? Que podría incluso ver si recuperar la sillería en toda esta fachada y daría un empaque tremendo a la casa. Y al lado tenemos una casa años 60, pero fijaros que dentro, aquí supongo que os enfadaréis alguno, porque es verdad que esta casa pues ha roto la escala de la calle, claramente. Pero bueno, está claro que hubo un momento en que se permitió subir mucho porque se pensó que toda la Jerez iba a crecer tanto que iban a ser en baja más 6. Pero al margen de eso, fijaros qué bonita la barandilla, con este elemento de madera para colocar plantas. Es una especie de composición abstracta. Qué generoso el hueco de la terraza. El hueco que había aquí, que ya veis que también seguía una gran abertura. Bueno, la pequeña ménsula en la puerta. Fijaros que es una casa muy interesante. Es una pena que le sobren 2 pisos, porque me imagino que es una vivienda muy bonita, teniendo esta inmensa terraza, esta abertura. Fijaros que es todo muy abierta, es una casa muy alegre, muy abierta. No sé si estas celosías serán posteriores, pero bueno, es un detalle como de querer marcar una diferencia en la cornisa, a partir de la cornisa, ¿no? Ya veis que es una pieza que incluso se integraría bien en la ciudad si fuera más bajita, claro está. Aquí la pena es que la planta, ya veis, la planta no es bonita con este entrante, no sé por qué no se logró una planta serena con un jardín atrás que le hubiera dado muchísima más dignidad a la casa. Y aquí tenemos la tercera casa, que es ahora, no sé si es un hotel, con estos guardapolvos tan bonitos. La pena es el mirador transformado, y también es una gran casa. Ya veis, tiene este levante, que siempre da la impresión que son levantes posteriores por el tema del hueco, pero a veces no es así. Pero ya veis la diferente proporción de los huecos. Y ahí sigue la calle Medina y aparece un conjunto de gigantes, bueno, no tan gigantes, pero que es arquitectura moderna en la calle. Al otro lado tenemos también arquitectura moderna y curiosamente una especie de arquitectura florentina, romántica, que pega muy poquito en Jerez, porque en Jerez el ladrillo no se suele usar. Pero bueno, es de agradecer el esfuerzo del arquitecto por crear un palacete de evocación medieval, casi veneciano. Al lado tenemos esta maravilla. Fijaros la distinta proporción. Creo que esto es mucho más jerezano que esta casa, pero bueno, los dos tienen sus. Fijaros la altura tremenda de la planta baja. Qué impresionante, comparado con estos otros que también son casas nobles. Es una casa fantástica. Fijaros la altura que adquieren sus 2 plantas, la elegancia que tienen que tener esos salones. Ha sido restaurada, las puertas también tan bonitas, típicas de Jerez. Y bueno, todo esto que sabemos que es piedra, que perfectamente podría haberse sacado. Y los miradores, que han quedado muy bonitos, la verdad. Es una casa fantástica. Aquí lo veis, pequeños detalles, una barandilla sencilla, pero con estos elementos que refuerzan, sustituyen al antiguo barrote de pera tan típico español. Fijaros que antes estaba en blanco y bueno, también tenía sus virtudes, ¿no? Mucho más, quizá ahora le ha dado una mayor seriedad. Al lado tenemos otro palacio. Fijaros que tenemos aquí una sucesión de 4 palacios muy parecidos, aunque cambian en escala. Y tenemos otro palacio también, estos preciosos balcones de fundición y las ménsulas
Y la puerta también muy bonita. Claro, es que aquí se ha conservado la proporción de los huecos, de los 3 huecos. Una casa isabelina preciosa. Y también ha conservado esta rejería para el toldo o la cortina, que así apenas es las carpinterías nuevas de persiana. Al lado tenemos otra que vuelve a utilizar el ladrillo, que es curioso. Hemos visto en Jerez 1 o 2 casas ya que recuerdan un poco esto. Y ves curioso, un mirador con un ladrillo muy ligero. Esta arquitectura nace un poco con la arquitectura regionalista, con Primo de Rivera, la exposición de Sevilla, una vuelta a la arquitectura popular española y fijaros cómo en la Plaza de España de Sevilla, en el Parque María Luisa, todo se vuelve a reutilizar el ladrillo, pero que en Jerez no era muy típico el ladrillo. Por eso contrasta esta casa. La pena es el estado en que está. Y al lado tenemos otra ya más jerezana, donde aparece un gran mirador en el centro de la fachada. Como veis, también una fachada muy bonita, a pesar de que ha sufrido algunos. Bueno, aquí vemos cómo los plátanos ya van a desaparecer, porque da la impresión que la calle se va estrechando. Pero bueno, acabamos, fijaros, ha habido una apertura del garaje. Y estos zócalos que a veces no valoramos, a veces son unos mármoles fantásticos. La pena es que están muy, muy alterados. Mirar el pasamanos, ese más reforzado, muy típico también de Jerez. Una casa también muy bonita. Es la escala tan vertical que tiene Jerez en este siglo. Siglo Isabel II, de Alfonso XII. Y paramos aquí porque ahora, antes de seguir, vamos a ver al lado de enfrente. Aquí teníamos esta gran casa y esta otra nueva casa, que como veis tiene baja más 5 y forma la calle de la Trinidad. Como veis aquí tenía antes otro tono, otro color. Y bueno, ya veis que es una casa muy bonita de proporciones. Y enfrente tenemos esta pieza que también os vais a enfadar si os digo que esta es una pieza muy interesante. Es verdad que es muy alta, que le sobran 2 pisos, estamos todos de acuerdo. Pero asumiendo que se había dado permiso para esos 6 plantas más, dentro de ello es una casa muy interesante. Fijaros su gran terraza en las esquinas para no agobiar a los volúmenes antiguos, su entrada tan bonita, tan generosa, aunque luego hayan tenido que poner rejas, pero se ve que era una casa muy interesante. Su pérgola final, bueno, era un arquitecto interesante. Veis que es como un gran palacio blanco. No sé si en origen el ladrillo estaría pintado o estaría visto, pero bueno, fijaros el tamaño de los huecos, que bajan mucho. Eso indica siempre un arquitecto bueno cuando baja el antepecho para que la habitación parezca más grande. Los gestos de los huecos en este punto de la esquina, como los palacios renacentistas que rompen siempre la esquina. Sin embargo, en cambio aquí, como veis, el contraste con lo macizo. Como veis, el portal muy generoso, aunque haya habido que cerrarlo. Y aquí tenéis ya la calle Trinidad. Bueno, fijaros qué bonito. Es realmente la misma idea de los toldos, lograr que todos los toldos fueran iguales. Bueno, habla de una arquitectura muy optimista, muy generosa, que es lo que uno pide a la arquitectura moderna, que sea optimista. También el detalle de la ventana de esta habitación que da a la terraza en la esquina. Tiene detalles muy bonitos este edificio. La pérgola es como un gran palacio, podríamos decir, mediterráneo, atlántico. Y aquí fijaros que el detalle de la gran terraza para hacer más suave la transición a las casas antiguas. Ya veis, esta es la planta, ya se ve que es un edificio interesante. Es una pena aquí no se valorasen más los jardines. Y de frente tenemos este edificio que es del colegio. Y damos paso, da paso a las viejas casas en baja más 1. Aquí tenemos con sus 2 miradores. Efectivamente ya veis que están sobrando 3 plantas, 4 plantas. Pero bueno, hay un momento dado en que uno piensa que a veces estas rupturas de la trama hace que la ciudad cobre otra escala. Ahora lo vamos a ver. Ya aparece la iglesia del antiguo convento de los Trinitarios.
tenemos casas interesantes. Fijaros qué bonita toda esta pequeña moldura que va envolviendo los balcones. Y llegamos a otra gran construcción que parece esconder una construcción muy interesante. Fijaros, los huecos muy pequeños, como si fuera un gran almacén, una bodega antigua. Mirad qué precioso el detalle de esta ménsula fantástica. Aquí tenemos como si hubiera sido una gran bodega, un gran almacén. Aquí tenemos la secuencia de esas casitas que hemos visto, todas ellas con sus pequeños patios y con sus pequeños jardines, que eso es algo que habría que recuperar. Es decir, prohibir la vivienda interior en Jerez. Y llegamos a otra casa también de unos 50, 60, que también era interesante. Fijaros cómo trató la planta baja, un pórtico, y luego es la generosidad del balcón, de la terraza. Eso es algo que yo agradezco mucho en estas. A pesar de que haya sido cerrada, ya veis que aquí sí que se adaptó más a la altura y era una casa, yo creo que era una casa fantástica, con esa gran apertura y esa gran terraza. Ya veis que era muy importante las jardineras que ha perdido. Y bueno, ya veis que era este gran vuelo tan bonito. Bueno, era una casa interesante. Además tenía una escala muy apropiada. Aquí vimos el hotelito que vimos ya en lecciones anteriores. Aquí vemos la secuencia. Aquí vemos esta casa también. Y el convento de la Trinidad, con su patio de naranjos. ¿Ves? Aquí os decía cómo esta ruptura en una ciudad que es toda ella baja más 1, baja más 2, a veces estas rupturas hablan de una ciudad de gran escala, hablan de torres que miran hacia la lejanía, hacia el mar, y a veces no es malo que en una ciudad tan clásica como esta se produzcan esas rupturas. Es verdad que rompen la silueta, pero también nos hablan de una gran ciudad o del anhelo de que Jerez pasase a ser una gran ciudad. Es decir, no era la intención de un pelotazo, sino que se pensaba realmente que todo esto iba a continuar, que todas las casas iban a pasar a tener esta altura porque Jerez iba a crecer muchísimo. Lo que pasa es que no pasó así, no sucedió y el crecimiento en parte se detuvo y quedan estos testimonios, pero son como torres que nos avisan de una ciudad que podía haber sido. Por eso a veces no viene mal una pieza que rompa un poco la monotonía del baja más 1 de Jerez. Ya da más miedo cuando ese cambio de escala es continuado en todo un frente y efectivamente imaginaros cómo sería la calle Medina si todo se hubiera cumplido y se hubiera permitido este baja más 6, pues hubiera sido una calle realmente horrible, ¿no? Es decir, que estas piezas quedan bien cuando quedan exentas, pero no cuando ya forman estos lienzos. Ya veis que aquí esta casa también tiene un cierto interés, pero ya veis que después con esta gran casa pues forman un conjunto. Pero veis, eran hoteles, se creía que todo Jerez iba a acabar en esta altura. Y hay ciudades donde eso pasó. Barrios de Barcelona, por ejemplo, se pasó de una escala así a esta escala. Y bueno, es otro tipo de ciudad. Seguimos. Fijaros que esta casa se ha retrasado. Están preparando ya el ensanchamiento de la calle Medina desde su origen. Poco a poco vais viendo cómo se va ensanchando. Y aquí tenemos ya la calle Higueras. Vamos a entrar por ella. Tenemos esta casa de la esquina, el hotel. Fijaros, aquí hay una casa pobre con su portalón y es una casa de solo 2 huecos, pero mirad qué bonitos son. Qué esbeltísimo es este mirador, de los más esbeltos que hemos visto en Jerez, y el gran balcón. Muy, muy bonita. Al lado tenemos una casa que podría ser quizá de los años 40, con ese levante. Es una arquitectura que parte en cierta manera, de recuperar la arquitectura tradicional y que tiene un levante de esa época que se llamaba noucentismo en Cataluña, que vuelve a un cierto clasicismo. Es una época muy bonita, muy poco valorada, que empieza en los años 30, incluso en los 20, 30, 40 y hacia los 50 ya se acaba. Fijaros que al final la está creando una galería que es lo mismo que la galería de Arquillos. Por eso hemos considerado realmente una casa de Arquillos, aunque sea moderna. Sería la 17, el Palacio de Arquillos
número 17. Ya veis, es muy sería y realmente es una casa interesante. Quizá la parte baja sea más antigua o quizá no, quizá toda sea de la época de ese levante. Aquí lo veis, ¿veis? Es realmente una galería de arquillos, pero con esta arquitectura clásica de los años 30, donde hubo un movimiento clásico. También afectó a Picasso. Picasso tiene una época clásica y coincide con este momento. Enfrente tenemos otra casa muy bonita, con esta manía de Jerez de pintarlo todo, de lucirlo todo, cuando realmente estas molduras suelen ser de una piedra maravillosa, al igual que la cornisa. Ya veis la pena del mirador de aluminio, que no puede competir. Fijaros la diferencia con el mirador de madera de esta. Y al lado tenemos otra, también con un módulo muy parecido. Y también fijaros el tema tan bonito de un balcón que no sale y que se queda con este pequeño resalte. Muy bonito este hueco, con el elemento típico de Jerez de este pasamanos. Y luego, bueno, un precioso mirador. Y enfrente tenemos una casa que, fijaros, yo diría que está escondiendo, fijaros aquí es sillería, que está escondiendo una galería de arquillos. Es un gran palacio. Bueno, perdonad que aquí. Sí, está en la casa de enfrente. Así. Es la casa que tiene este portalón enfoscado en albero. Y vamos a verlo. Fijaros, un gran portalón. Un vuelo tremendo del balcón central. Y ahí, fijaros. Aquí tenemos este esquema tan jerezano. Yo diría que esconde una galería de arquillos. Quizá me equivoque, pero esta es la herencia de la galería de arquillos pequeñitos, de una escala pequeña, menor. Y enfrente teníamos esta casa que ya habíamos visto y tenemos esta otra, perdonad la fotografía, también con un gran mirador. Fijaros la secuencia tan bonita de 3 casas, todas ellas casi con el mismo esquema. Enfrente tenemos una más popular, pero también fijaros que con 2 miradores, uno transformado y el otro aún antiguo, una casita más popular. Y enfrente tenemos esta casa con que fijaros que tiene contraventanas de madera. Mirar la pequeña moldura que aparecía aquí sobre la puerta y le ha puesto contraventanas y ha recuperado. Y bueno, al final es una casita singular, le da muchísima elegancia la contraventana de madera. Seguimos y aparece aquí una casa con 2 alturas, con una altura más, una gran casa, fijaros la secuencia, apenas son los miradores y con sus 3 huecos. Es una de las que se atreve ya un baja más 2 en esta calle, la calle Higueras. Enfrente vamos a ver, tenemos estas pequeñas callejas, otra gran casa, el Portalón, estas celosías tan típicas también de Jerez. Fijaros que es una calle estrecha, pero que es una calle muy bonita. Estamos en una calle que ha conservado casi todas las casas antiguas. Y es una calle muy interesante. Mirar los grandes miradores y los huecos. Fijaros, esta también va a un baja más 2. Bueno, mirar esto tan típico jerezano, este capialzado fantástico. Y al lado tenemos otra, es decir, fijaros que es una calle que si exceptuamos este último tramo y el comienzo, pues era una calle muy, muy bonita. Se había conservado muy bien, la pena ha sido esas últimas actuaciones. Otro gran palacio, sus grandes ménsulas, un gran, fantástico palacio. Es verdad que esta luz viene de que enfrente es más bajito las casas, ¿no? Si enfrente tuviéramos también un baja más 2, pues la calle se entristecería mucho. Pero, como veis, hay una secuencia de varias casas en baja más 2 que dan mucha escala y mucha elegancia a la calle. Mirad qué bonito este friso con estas molduritas, recuerdo de los templos griegos, de los taquitos que decían que sujetaban la madera de los templos griegos. Otros dicen que son el recuerdo de las gotas de agua que quedaban sobre la cornisa. Bueno, ya veis, mirad el fuerte que es esta ménsula, una casa muy muy bonita. Fijaros las ménsulas fantástica, y este detalle tan bonito
de Jerez en que la cornisa vuelve. Ya veis que estas dos casas son muy interesantes ambas. Enfrente tenemos, por suerte, esta casa más bajita que permite que entre la luz a la calle. Y aquí, pues bueno, ya arquitectura más moderna que no nos aporta mucho. Y esta, que como veis, trata de ser jerezana, pero es muy exagerada. Es una pena estos balcones este grosor tan enorme, estos arcos. Es muy peligroso tratar de imitar a Jerez con materiales modernos. Ya veis que este hormigón pues es mucho más vasto, ¿no? Como alguien diría, bueno, se agradece el esfuerzo de la rejería, pues sí, pero se podría haber sido un poco más delicado, ¿no? Y para eso yo creo que es mejor ser moderno, austero y dialogar con Jerez de otra manera. Y aquí tenemos la última pieza que llega ya a la Plaza de las Angustias y que, como veis, es otro de los pequeños rascacielos, muy pequeñitos rascacielos que aparecen en Jerez, que es curioso. Fijaros que esta calle empieza con un rascacielos, como vimos, pequeño, y acaba con un rascacielos. Hubiera sido bonito que hubieran estado exentos, que no hubieran tenido esas casas que vimos adosadas a los lados. Fijaros cómo este rascacielos, o pequeño rascacielos que aparece aquí, otro que veremos después aquí en otras secciones, forman como una secuencia de torres que señalan probablemente una vieja muralla. ¿Son casualidades o no tan casualidades? Aquí lo veremos luego en las siguientes lecciones, los edificios que han superado la altura adecuada para esta zona de Jerez. Ahí teníamos otro en la calle Porvenir, en la Plaza Angustias. Pero es curioso, es lo que os contaba yo, que bueno, aquí tenemos este que he marcado, luego tenemos esos otros dos, pero es curioso que si hubieran sido exentos, sueltos, pues habrían tenido su gracia, como esas torres de Cádiz para ver el mar. Aquí recordáis que vimos en la Plaza Angustia este gran edificio y ya esta era la calle que acabamos de ver. Ya seguimos. Quería mostraros aquí, fijaros cómo se nota en las parcelas que aquí hubo una línea de borde de un campo. No sabemos si llegó a ser quizá una línea pequeña de muralla que limitaba este arrabal de la ciudad, este pequeñísimo arrabal, a partir de una puerta que probablemente estaba aquí. Porque aquí claramente sí que se ve que esto forma parte de una muralla del arrabal de San Francisco. Aquí también, como veis, hay restos de otros viejos caminos, pero todo eso ha sido truncado por esta manzana. Fijaros si uno piensa que a lo mejor esta línea continuaba con esta. Pueden ser restos de antiguos campos, de antiguos canales de riego, pero es curioso, porque todo insinuaría como que hubo una continuidad aquí de un camino o de una pequeña murallita, que es en esta calle que acabamos de ver. Porque, yendo a una escala mayor, yo tengo la teoría, que ya os la he contado, de que el barrio de San Miguel tuvo una pequeña muralla, el barrio de San Pedro, que ya empezamos a hablar de él, en mi opinión fue originalmente. Luego entre los dos, entre San Miguel y San Pedro, bueno, se fundan los dominicos, se fundan los franciscanos. Entonces se va completando, colmatando toda esta vaguada entre los dos barrios. Y yo creo que hubo un momento, lo indica claramente estas casas, un momento en que aquí se fueron creando a lo largo probablemente de un camino, se fueron creando unas construcciones que quizá formaran una pequeña muralla, porque está claro que esta zona, Jerez, tras la Reconquista, pasa muchos siglos de peligro. Claro, es que hasta 1492 no acaba el peligro en que ya se conquista Granada. Con lo cual es natural pensar que no sería una muralla tan rica como esta, pero sí una muralla de tapial, una cerca, que uniera todos los barrios para defenderlos. Y yo creo que eso se detecta perfectamente aquí. Fijaros que vamos a llegar a esta plaza, que en mi opinión está marcando una puerta de muralla que estaba aquí. Y luego, pues supuesto, aquí vemos la calle Medina, cuyo enigma es de dónde procede la calle Medina, de dónde sale. Procede de un camino que bordeaba la muralla califal, que bordeaba en esta dirección, al igual que pasaba con este otro camino, la calle Arcos, que bordea la ciudad califal,
Aquí parece haber restos de un pequeño arrabal que se hubiera pegado a la muralla califal. Y aquí, bueno, hay restos de caminos, como veis, que quizá bordeaban nuevos arrabales que se fueron pegando a esta muralla, que vendrían probablemente por aquí. Es decir, yo creo que hubo una muralla de tapial y luego arrabales que probablemente ya no tuvieron muralla, que esa es solo una pequeña, un límite administrativo, y donde realmente acababa la ciudad, que sería probablemente aquí, justo al pie de la Trinidad. Es decir, que se nota claramente que hay unas líneas de frontera y las estamos atravesando. ¿Ya? Justo esta coincidiría con esta casa alta, blanca, más o menos interesante que vimos, y esta otra coincidiría con la placita. Pero yo creo que aquí sí que hay una muralla que unió los arrabales de San Pedro con los de San Francisco y San Miguel. Es muy importante. Bueno, seguimos por la calle Medina, estamos ya en el número 43. Aquí hay una construcción, como veis, se va estrechando la calle Medina poco a poco. Una construcción que apenas su estado. Y aquí llegamos a otra preciosa casa que restaurada pues sería maravillosa. Fijaros qué casa tan bonita, con su proporción de balcones y miradores. Me pregunto si estos faroles son típicos de Jerez, porque da la impresión que son un poco exagerados para estas calles. Y bueno, aquí tenemos otra de las casas, fijaros, muy estrechita, pero bueno, ambas tiene lo típico de Jerez, balcón y mirador, aunque el mirador ha sido sustituido por uno nuevo. Y aquí tenemos otra gran casa con 3 grandes huecos. Mirad la puerta que bonita y que veis, toda en sillería. Una puerta fantástica. Es decir, que este conjunto podría ser un conjunto muy bonito si se restaura esa casa primera que hemos visto. Ya veis las molduras, los balcones con su celosía, con esta rejería, fantásticos. Ya lo veis. Una casa palacio muy, muy bonita. Y al lado tenemos y lo vemos desde esta calle Higueras, esta gran casa, pequeñita, y de nuevo la gran casa de 3 huecos. Aquí, como vemos, aparece otra que aparentemente son 2 casas distintas que fueron unificadas con el hueco pequeñito, típico de haber sustituido una galería de arquillos. Bueno, ya veis qué secuencia tan bonita, porque como estamos moviéndonos baja más un ático que pretende ser siempre muy bajito. Aquí de nuevo, fijaros, de nuevo se estrecha la calle. Nos hemos estrechado a la derecha y se va a estrechar a la izquierda. Y aquí tenemos esta casa con un portalón, que da la impresión que unió varias parcelas diferentes. También una casa muy bonita con ¿veis esto? La impresión que fue una casa distinta quizá. El guardapolvos fantástico y fijaros otro mirador fantástico. Y ahí los pequeños huequecitos del ático. Y acabamos con esta plaza, con esta casa. Fijaros el grosor del balcón, es curioso. Lo vimos en algún palacio en la calle Caballeros, creo que era, como el arquitecto intencionadamente hacía ménsulas muy, muy gruesas. Y se estrecha, aparecen unas casas más o menos nuevas que tratan de recuperar el viejo Jerez. Y aquí tenemos la plaza. Toda esta zona se llamó San Francisco de Paula. Yo no sé por qué, no sé si es porque estaba el convento de franciscanos descalzos y esta calle iba hacia él, o si hubo aquí alguna ermita de San Francisco de Paula. Me he enterado que hubo una imagen del Cristo, no sé, creo que en esta casa. Es decir, que todo coincide a insinuar que aquí había una puerta de la ciudad. La capillita del Cristo, el nombre de este espacio que era San Francisco de Paula. No sé, todo indica que esto fue un borde de ciudad. Sí. Y uno se pregunta un tema muy importante. ¿De dónde viene la calle Medina? Porque fijaros, aquí tenemos la Puerta Real, que claramente marca la calle Arcos, marca la calle Corredera. Pero Medina, ¿de dónde viene una calle? Es decir, ¿por qué el camino hacia Medina no estaba aquí con una gran diagonal marcado?
¿De dónde procede esta calle? Aquí surgen muchas hipótesis. Como os he dicho, una de mis hipótesis es que en el interior del casco árabe de Jerez se esconde una ciudad romana en esta situación. Lo demostraremos cuando lleguemos al interior. Entonces, un camino, la calle Francos, en mi opinión, era el borde de esa ciudad romana y había un camino, como pasa siempre, que le bordeaba, como luego va a pasar aquí en la calle Porvera. Es decir, esta sería el antecedente de la calle Porvera. Y este camino que bordeaba la ciudad romana muy probablemente es el que dio origen a la calle Medina, en mi opinión. Es decir, que en mi opinión aquí hubo un camino que marcó la calle Medina. También es posible que la calle Porvera, rodeando la ciudad árabe, se inclinase buscando el camino de Medina, con lo cual se genera esta otra calle. Y luego, como veis, también es posible que esta otra calle viniera, pero quedó truncada por esta manzana, la que hemos visto, el camino que marcaría la Plaza Angustias. Entonces, fijaros que, aquí os marco de nuevo el arrabal de San Miguel con su muralla, el arrabal de San Francisco con su muralla, en no sé qué momento acabaría, y el arrabal de San Pedro. Ambos acabaron unidos por una cerca, que sería una cerca no de la importancia de la muralla califal, pero sí un límite claro de ciudad. Bueno, ya veis que esto es quizá lo más importante, el hecho de cuál era el origen de la calle Medina. Y bueno, y aquí ya seguimos, vemos esta casa nueva, que es, trata de imitar las casas antiguas y tenemos este maravilloso palacio fantástico en esta placita. Fijaros que es una placita que, como digo, había un Cristo, no sé si él estaba en esta casa, el mismo nombre, San Francisco de Paula. Puede que hubiera aquí un pequeño calvario, una pequeña ermita de salida de la ciudad. Pero fijaros el maravilloso palacio y la elegancia que va cobrando la calle Medina a partir de ahora con estos grandes palacios. Bueno, fijaros qué bonito es. Si sacáramos, si quitáramos esos lucidos que tiene Jerez y sacáramos la piedra en todas sus cornisas, la ciudad ganaría muchísimo. Mirad qué bonito. Siempre este ático con una altura muy bajita para que resalte la gran planta noble. Casa fantástica. Y ahora aparece aquí la contraventana maciza de Jerez. Habría que ver cuántas. Hemos visto en varios palacios este detalle. Seguimos y aparece otro maravilloso palacio. Fijaros con este capialzado tan bonito en el hueco. También un gran palacio con sus molduras, sus miradores, y que da la impresión que esconde una sillería, una casa de sillería. Fijaros qué bonito el recerco que tiene la fachada y esa maravillosa cornisa. Y fijaros, algo que no habíamos visto tantas veces, la aparición de miradores en el último piso, que es un piso más pequeñito, pero que se ha atrevido a los miradores. Fijaros también la ménsula tan abstracta, tan violenta, frente a las ménsulas tan suaves del piso principal. Pero es un gran palacio. Fantástico, cómo juegan las dos escalas tan pequeñitas estas frente a esta tan gigante, ¿veis? Qué cambio de escala brutal. Basta ver, el cambio de escala del gran mirador y el pequeño mirador. Y queda muy bonito, porque esta planta se asume como la coronación, como la planta ático de final. Bueno, mirad qué fantástico. Y los miradores, bellísimos. Claro, esto en aluminio no se puede hacer. Por eso yo creo que hay que preservar los miradores de madera, si se restauran, que se vuelvan a hacer en madera y, si es posible, repitiendo, salvaguardando las cornisas que tenían. Mirad, fijaros qué fantástico. Es curioso como Jerez es una ciudad muy clásica. Si hay un Jerez flamenco, hay, desde luego, en mi opinión, es más importante este Jerez clásico, señorial de sus palacios. Bueno, fijaros qué pieza, con sus 5 huecos de fachada, donde ya aquí acabamos. Esto será ya las siguientes lecciones, después de 2 más, y aquí ya entraríamos en la calle Medina. Aquí nos detenemos ya, porque esto ya es el interior de ese casco histórico de arrabales importantes. Nos detenemos aquí. Fijaros la placita,
que antes era Francisco de Paula, un gran palacio que se asoma ahí con su arquería. Y bueno, esta casita un poco años 40, clásica, de esa época, que digo que es una época que vuelve el clasicismo, un clasicismo más internacional. Y fijaros lo que comentábamos siempre, ¿no? Lo que acabamos de comentar. El camino de Medina bordeando en lo que yo creo que era la ciudad romana, o la calle Francos, que probablemente quizá hubo por tanto una puerta en este punto, o quizá la ciudad árabe lo tapó, pero quedó el recuerdo de este camino que procedía del borde de la ciudad romana. Y luego fijaros este tema tan bonito, como si aquí hay una ciudad romana o no la hay, que me puedo equivocar, la ciudad árabe está muy clara, como tras la reconquista de la ciudad aparecen los dominicos, aparecen los franciscanos, aparecen los agustinos como focos de estos nuevos arrabales. En uno de ellos aparecerá el barrio de San Miguel, probablemente en torno a una pequeña fortaleza, en un punto que es muy alto y que yo creo que hubo un castro. Y luego, fijaros, aparece el arrabal de San Pedro, a la calle Clavel, y yo creo que aquí hubo una cerca. Aquí alguien podría decir, quizá aquí yo en San Miguel me estoy obcecando mucho con una ciudad circular, quizá hubo un momento en que hubo una pequeña muralla, un pequeño límite que iba por el centro de San Miguel y que de ahí iba hasta el convento de San Francisco, porque hay que pensar que toda esta zona durante 300 años estuvo en riesgo de ser atacada de nuevo por el Islam. Y quizá hubo un primer arrabal con una primitiva muralla que unía estos tres grandes conventos y San Miguel. Pero yo creo que al final, tras el crecimiento de San Miguel muy poderoso, la fundación del barrio de San Pedro, yo creo que por aquí tuvo que venir una pequeña muralla, probablemente tapial, no con la importancia de la muralla califal, una muralla de defensa de todos estos arrabales. Fijaros qué bonito cómo en el borde de esta ciudad aparecían las ermitas, la ermita de San Sebastián, que desapareció, la ermita de los Desamparados, que ha dado origen a una pequeña iglesia, la del Santo Cristo, o San Francisco de Paula, no sabemos, que probablemente estaba aquí marcando siempre las puertas de la ciudad, los caminos que salían de la ciudad. Aquí tenemos las Angustias, aquí teníamos la Cruz Vieja, parecido probablemente al Cristo que había aquí, y aquí tenemos la Hiedra y San Telmo. Es decir, cómo enseguida las ermitas se colocaban en los caminos, en las puertas de salida de la ciudad, formando una constelación fantástica de ermitas, de santuarios, de cruceros que bordeaban la ciudad. Bueno, y aquí acabamos ya. Fijaros que en el recorrido que hemos hecho, a pesar de no ser un recorrido de excesivos grandes palacios, hemos contabilizado 34 casas palacio. Como teníamos 726, tenemos ahora mismo 760 palacios en el recorrido que estamos haciendo por Jerez. Muchas gracias.